se utiliza mucho en la Biblia. De hecho, el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón, que significa, es muy similar a hijo mío, dame tu voluntad. Y ahora les vamos el Señor nos va a explicar por qué. Por eso hoy el tema es la voluntad, ¿no es verdad? Y es una palabra que no ha sido estudiada muy profundamente, es decir, a profundidad, pero tiene que ver con nuestra vida espiritual. Definitivamente tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y nosotros estamos aquí es para corregir los errores que hemos cometido, que estamos cometiendo, para corregir esa vida espiritual, para tener una mejor relación todos los días con nuestro Padre Celestial. Esto, amado, del cristianismo es para toda la vida, son enseñanzas, y esto es un proceso que va a durar hasta cuando Cristo venga. Por eso es importante de que nosotros sepamos el significado de la palabra voluntad. Es muy importante que el significado de estas palabras tan importantes, tan imprescindibles en nuestra vida espiritual, sean bien enseñadas y que no tengamos dudas de ellas. La palabra voluntad dice, y encontré varios significados, dice, voluntad, facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Mire, facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Es decir, la voluntad tiene que ver con que si tú quieres o no quieres. Otro significado dice, acto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa, queriéndola o aborreciéndola y repugnándola. Es decir, es con lo que nos sentimos bien o con lo que nos sentimos mal. La voluntad va a admitir lo que nosotros queremos o lo que nosotros no queremos. Dice, otro significado, la voluntad es la capacidad para ponerse unos objetivos concretos y luchar hasta irlos alcanzando. Es decir, cuando nosotros tenemos la voluntad de lograr algo, téngalo por seguro que nosotros lo conseguimos. Hacer la voluntad de Dios es una elección libre. Esto es un significado, amados, que encontré y me pareció muy interesante, supremamente interesante. Dice, hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de la persona. Es decir, nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios o no. De actuar conforme a la voluntad divina, donándose a sí mismo. Mire, uno se dona a sí mismo. ¿A cuál causa? Pues a la causa de Dios. Al igual que Dios, en la persona de Jesucristo, se donó libre y totalmente a nosotros para nuestra salvación. Y esto es algo muy importante, amados. Y me gustó mucho. ¿Por qué? Porque lo que hizo Dios, lo que hizo Jesús y lo que hace el Espíritu Santo es totalmente libre. Es una decisión que el Señor toma y sigue tomando para nuestra salvación y para nuestra edificación. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Él, es lo que Él quiere, es lo que Él se propuso. Otro significado dice, es la forma en la que dirigimos el propio accionar, es decir, la voluntad tiene que ver con nuestro diario vivir. Por ejemplo, una persona que se levanta sin falta todos los días a las 5 de la mañana para salir a correr al parque para estar en forma. Es decir, ¿cuál es la voluntad de él? Correr todos los días a determinada hora para determinada cosa, para determinado lugar, determinada cantidad de millas o kilómetros. Entonces, la voluntad realmente tiene que ver es con lo que yo quiero, con lo que yo quiero. Está claro que la voluntad es esa parte, esa área que todos tenemos y que tiene que ver con nuestro accionar. Todos los días nuestra voluntad está puesta a prueba. Todos los días hacemos lo que nuestra voluntad se inclina a. Pablo nos explica de esta manera en Romanos 7:15 al 21, dice, y estoy tomando esto de la palabra de Dios para todos. No sé qué está pasando conmigo. Es decir, ahí Pablo nos está diciendo, no entiendo lo que está sucediendo conmigo. Lo que quisiera hacer no lo hago y resulto haciendo lo que odio. Y esto es algo muy importante, amados, porque es muy importante que nosotros entendamos esto,
porque es un juego de palabras que muchas veces no nos ponemos en el trabajo de estudiarlas para poderlas aclarar, para poder tomar el significado y para entender lo que Dios nos quiere decir a través de Pablo. No sé qué está pasando conmigo, es decir, Pablo no lo está entendiendo. Lo que quisiera hacer no lo hago y resulto haciendo lo que odio. Pablo queda aterrado con la inconsistencia de su naturaleza cristiana y sus acciones. Es decir, Pablo en ese momento ya había tenido el encuentro con Dios, pero dice, lo que quisiera hacer no lo hago y resulta siendo lo que odio. Es decir, hay una naturaleza cristiana que está como en contraposición a otra naturaleza. Dice, Pablo queda aterrado con la inconsistencia entre su naturaleza cristiana y sus acciones, que no se merece la naturaleza cristiana. Es decir, las acciones que él hace, la naturaleza cristiana no se lo merece. Lo confunde, le perpleja, dice, no tener más control sobre sus acciones. ¿Por qué? Porque se encuentra haciendo lo que odia y él sabe que está mal. Y esto no es para confundir a las personas. Aquí Pablo nos está diciendo hay dos naturalezas. Ya poco a poco les voy a ir explicando. El versículo 16 dice, como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena. Es decir, Pablo entiende de que hay algo en él, hay una naturaleza en él que lo empuja a hacer lo malo, pero que hay una ley que él aprende para comenzar a corregir y comenzar a hacer lo bueno. Es decir, hay una naturaleza que es la carne y hay una naturaleza que es de Dios. Pablo lo que quiere decir es que aunque nosotros no seamos salvos por la ley, sino por la gracia de Dios, pero aún así reconoce que nuestra naturaleza está caída y que necesitamos un Salvador y que la ley es buena porque nos da una guía para corregir esa naturaleza caída que debemos de corregir día tras día, es decir, todos los días hasta que Jesús regrese. Y aquí hay algo muy importante. En Gálatas, Pablo dice que nosotros no podemos ser salvos por la ley. Y es algo totalmente lo que está diciendo aquí, porque muchas veces las personas piensan de que la Biblia se contradice. No, lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a, 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 eh, a aprender y a interpretar la Biblia correctamente. Pablo dice en Gálatas de que nosotros no podemos ser salvos por la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos va a hacer culpables hasta el último momento. Porque si la ley nos comienza a admitir, es decir, la ley es un instrumento que Dios hace para nosotros saber qué es lo que nosotros estamos haciendo mal. Por lo menos, un ejemplo, como no teníamos la ley, entonces la gente robaba, no había ningún problema, eso era común. Pero viene la ley y dice, no robarás. Entonces comienza la gente, uy, ¿cómo así que está malo robar? A eso es lo que se está refiriendo Pablo. A que la ley, nosotros no podemos ser salvos por ley, sino por gracia, porque solamente es un trabajo de Dios. Pero la ley nos ayuda a corregir nuestra naturaleza caída. Versículo 17, pero en realidad no soy yo el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí. Cuando nosotros, Pablo parece estar en control de su vida, pero aún encuentra que se mueve en direcciones inesperadas y no deseadas. Debe haber otra fuerza en función detrás del escenario que Pablo identifica a este actor como pecado. Es decir, nosotros tenemos el pecado. Y cuando queremos hacer lo bueno, hay algo que nos dice, uy, no, pero no lo hagas, uy, no, pero eso no te conviene, uy, no, pero no, déjalo que se vaya. Ese es el pecado que nosotros tenemos que estar luchando todos los días. Versículo 18. Yo sé que en mí el bien no tiene vida, es decir, no reside en mí la naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no lo puedo llevar a cabo. En efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Es decir, no el juego de palabras parece confuso, pero lo que Pablo nos está queriendo decir es que hay una naturaleza caída en nosotros, que nosotros no podemos tratar de colocarle curitas para sanarla. No. Pero ahí es donde viene nuestro nacimiento en Cristo Jesús.
porque el nacimiento en Cristo Jesús hace que la naturaleza de Cristo esté en nosotros, es decir, entre en nosotros, valga la redundancia, comience a estar dentro de mí. Y la naturaleza caída también está también en mí, es decir, hay dos naturalezas. Amén. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Claro, porque si la naturaleza caída ya está caída, realmente lo que nosotros hacemos no es de nosotros, sino es el pecado que está en nosotros. Pero ¿qué pasa? Así que he aprendido esta regla. Aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. Cuando Pablo habla de la regla o principio, es una regla general, algo que está en él. Cuando hace algo bueno, el mal está listo para interrumpir, tratar de interrumpir lo bueno que él quiere hacer, o sea, el pecado. Es decir, Pablo lo que nos quiere decir es que hay dos naturalezas, la naturaleza caída y la naturaleza de Cristo. Antes de venir a Cristo, la naturaleza caída nos dominaba porque no conocíamos a Cristo, no conocíamos la verdad, no conocíamos la normativa cristiana, la normativa de Cristo, la vida en Cristo, la naturaleza de Cristo. Cuando nacemos de nuevo, entonces la naturaleza de Cristo está en nosotros y a través de esa naturaleza comenzamos nosotros a ser de nuevo, es decir, a nacer de nuevo. Nacemos de nuevo. Por eso Jesús decía, hay que nacer de nuevo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pablo en Gálatas nos dice que por ley no podemos ser salvos, que es algo totalmente diferente. Pero en este versículo Pablo nos dice que se deleita en la ley, haciendo referencia a Salmos 17:7, 19:7, que dice que la ley es perfecta. Salmo 19:10, donde dice que la ley es más deseable que el oro y más dulce que la miel. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de la ley, no estamos hablando de los 10 mandamientos, o estamos hablando de los 10 mandamientos más la ley mosaica, sino que estamos hablando en sí de toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios viene siendo la ley escrita por Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Como nosotros vamos aprendiendo de la palabra, la naturaleza de Cristo va creciendo en nosotros y la naturaleza pecaminosa va menguando en nosotros. Que ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. El Espíritu Santo a través de la palabra nos va a decir, esto está mal, tienes que corregirlo. Pero si nosotros no tenemos la palabra de Dios, esa naturaleza caída no va a ser menguada. Cuando nosotros venimos a Cristo, por eso es importante que nosotros tengamos una relación basada en la palabra de Dios, para que esa naturaleza caída comience a menguar y la naturaleza de Cristo en nosotros comience a crecer. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que el pecado está en él, es decir, en nosotros, pero la ley nos hace reflexionar, nos corrige y nos hace identificar qué pecado tenemos. ¿Qué pecado tenemos? Porque ¿qué pecado tenemos para arrepentirnos y cambiar? Que realmente eso es lo que está haciendo la palabra de Dios. Versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se siente frustrado porque él quiere caminar en el espíritu, en un cuerpo con una naturaleza caída que se le hace difícil, mas no imposible, lograr tener una relación con Dios. Amados, si para Pablo era difícil entenderlo, muchas veces nosotros no entendemos, wow, ¿yo por qué hice esto? Wow, ¿yo por qué hice lo otro? Y allí es donde nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye y dice, no, pero la palabra dice esto y esto y esto, yo por eso me tengo que guiar es por la palabra. Muchas veces, amados, con las falsas enseñanzas que nos dan o nos han dado, nos alejan de la verdadera voluntad de Dios y nos hacen caer en otras cosas, en falsas enseñanzas. Por eso es importante entender de que el pecado mora en nosotros. Así tú reprendas, así tú ayunes, así tú digas, el pecado está en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
tenemos que comenzar a aprender de la palabra de Dios para comenzar a que ese pecado mengüe, que eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Cuando nosotros aprendemos más de la palabra, el pecado va a menguar. El Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado y nos va a hacer arrepentirnos y va a hacer que nosotros comencemos a manifestar esa vida espiritual en Cristo Jesús. Y tiene que ser solamente y exclusivamente en Cristo Jesús. Ahora vamos a hablar acerca de eso. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí Pablo está diciendo, la mente le sirvo a Dios. ¿Por qué? Porque a través de la mente es que nosotros aprendemos. La guerra espiritual está aquí en la mente. La guerra espiritual está en las ideas. La guerra espiritual está en la ideología. Mire, si nosotros, siempre lo voy a decir, el mejor ejemplo de la guerra espiritual, estudie y vaya a leer el proceso que Jesús tuvo en los 40 días de ayuno o en los 40 días en el desierto. ¿Por qué? Porque ahí hay dos ideologías, ahí hay dos personas, Satanás y Jesús. Satanás le dice otra cosa, pero Jesús le contesta con otra. Satanás le dice mentiras, pero Jesús le contesta con la verdad. Satanás le dice con cosas mal dichas, mal enseñadas, pero Jesús no lo reprende, le dice y le aclara lo que verdaderamente está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué le tenemos que dar gracias a Dios? Según Pablo aquí. Yo mismo en la mente sirvo a la ley, es decir, a la palabra. Mas con la carne, mi naturaleza carnal, sirve al pecado. Y nosotros tenemos que entender, realmente yo soy pecador, pero Jesucristo, cuando yo comienzo a aprender de Él, cuando mi vida espiritual está con Cristo, ese pecado va a menguar y va a ser cada menos. Y es un proceso de todos los días, amados. Es un proceso de todos los días hasta que Jesucristo venga. Pablo nos enseña que hay una naturaleza caída con la que tenemos que luchar y otra naturaleza de Dios, una naturaleza de Cristo, la naturaleza de Jesús, la naturaleza del Espíritu Santo, la naturaleza divina, que es la que Cristo nos da a través de la palabra de Dios. El problema es cuál estamos ejercitando más. ¿Estamos estudiando la palabra de Dios, amados? ¿O estamos escuchando a personas que dicen una cantidad de cosas que ni siquiera están en la Biblia? Y tenemos que tener, yo por eso soy muy celoso, amados, con lo que yo escucho. Yo por eso le digo a mi esposa y a mi hija, ojo con las enseñanzas, porque una falsa enseñanza nos puede alejar de Dios. Una falsa enseñanza nos puede dañar, estorbar, ser piedra de tropiezo para nuestra relación con Dios. Y espero que me estén entendiendo. Mi amor, ¿usted está entendiendo? Ok, gloria a Dios. Santiago, mira lo que dice Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí tiene que ver mucho la voluntad. Todo esto es, Pablo decide hacer una cosa, pero decide hacer la otra. Pablo hace una cosa, pero termina haciendo otra. Entonces Pablo dice, la carne es el pecado, pero la vida en el Espíritu es Cristo. Y ahí hay dos cosas, ahí hay dos poderes, el poder de Dios y el poder de Satanás. Pero yo decido, que es la voluntad. Vuelvo y repito Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y voy a leer una versión que para mí es un poquito más clara. La palabra de Dios para todos dice, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la tentación no viene de Dios y la tentación no es pecado. Y la tentación se produce es porque nosotros tenemos un mal deseo, tenemos deseos desordenados. Nos seduce, nos atrae y después nos seduce. Y mire el proceso. Si nosotros vemos el proceso de la serpiente con Eva, es lo mismo. La atrajo y la sedujo. La atrajo
y la sedujo. Habló, la atrayó, la atrajo y después la sedujo. Ese es el proceso que Satanás usa con nosotros. Y el Satanás no nos va a seducir, amados, con lo feo. Satanás nos va a seducir es con lo que no nos gusta a nosotros. La tentación viene de nuestros propios deseos. Los deseos desordenados nos seducen y nos arrastran al pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es infringir la ley de Dios. Es tentar contra la ley de Dios. Pero nosotros no pecamos de un día para otro. Cuando el pecado se da es porque ha habido un proceso. Miremos el proceso de Adán y Eva, amados. Es un proceso, la serpiente se presenta, comienza a hablarle, ahí comienza el proceso y comienza a decirle y comienza la conversación. Entonces ya Eva comienza, Adán y Eva eran perfectos, no había maldad en ellos, pero comenzó a seducirlos, la voluntad. ¡Wow! ¿Y esto qué? Y vas a ser como Dios. ¡Wow! ¿Cómo así que voy a ser como Dios? Amados, entendamos, nosotros no vamos a ser seducidos por lo que no nos gusta. Yo no voy a ser seducido con el cigarrillo. Le doy la gloria y la honra al Señor porque el Señor me quitó ese vicio. Y el solo olor del cigarrillo a mí me repugna. Pero es muy probable que sea seducido con otras cosas. El dulce, la comida, la soda. Y eso es un pecado. Porque eso me puede dañar. Eso me puede dañar el templo del Espíritu Santo. En fin, cantidades de cosas, pensamientos. Todas esas cosas, amados, tenemos que analizar realmente cuáles son nuestras debilidades, cuáles son los deseos que uno dice, wow, uy, me gusta, es como el cafecito, wow, ese cafecito. Amados, el café no es malo, pero llega un momento en que lo tomamos de una manera desordenada y eso va a causar daños a nuestro cuerpo. La tentación viene de nuestros propios deseos. Los deseos desordenados nos seducen y nos arrastran al pecado. Pero nosotros no pecamos eso ya lo había leído. Nosotros no pecamos de un día para otro, sino que es un proceso. Es decir, somos nosotros los responsables de nuestro pecado. Porque nosotros decidimos si seguimos en el proceso que nos lleva al pecado o no. Cuando nosotros vamos en el proceso y usted comienza el Espíritu Santo, ojo, eso es lo que dice Pablo. Mi carne me arrastra, pero mi vida espiritual es otra. Mi carne me dice vaya, pero mi vida espiritual es otra. Mi carne me dice tome, coja, vea, pero la palabra del Señor me dice ojo con lo que ve, ojo con lo que escucha, ojo con lo que habla. Y soy yo el que decido. Por eso, cuando viene el pecado, sobre todo el pecado de los matrimonios, que es la infidelidad, hay un proceso y el Espíritu Santo siempre le va a decir, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto, oh, qué bonito, oh, wow, tan bonito que le queda ese vestido, oh, sí, gracias, muy amable, y comienza el coqueteo, pam, por aquí, por allá, después comienza la cita y nos veamos, no como amigos, que somos amigos, no hay ningún problema, en fin, todas esas cosas hasta que llega la infidelidad. Hubo un proceso y en ese proceso el Espíritu Santo le decía, ojo, tu decisión fue llegar hasta el pecado. Romanos 6, 12 al 23 dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. Y aquí hay una palabra muy clave, amados. Esta palabra es reine. No permitan no permitan ustedes que el pecado reine. ¿Qué significa reinar? Gobernar. Gobernar. Cuando Pablo dice, no permitan ustedes que el pecado gobierne, reine, los controle, se adueñe. ¿Me están entendiendo, amados? El pecado no nos puede gobernar. Y después dice, no permitan ustedes que el pecado reine, los gobierne en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. Amados, es decisión de nosotros el dejarnos gobernar por los malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, y más claro no canta un gallo, no ofrezcamos nuestro cuerpo a las cosas de injusticia, al pecado, la injuria, la lascivia, la infidelidad, la fornicación
Ojo con la pornografía, el trago, el cigarrillo, los vicios, la droga. Eso es atentar contra nuestro cuerpo. Y aquí dice, su cuerpo mortal no obedezcan sus malos deseos. Esos son malos deseos, amados. Esos son malos deseos. ¿Por qué? Hoy en día están aquí aprobando la marihuana. Amados, ay no, que eso es inofensivo. Eso es mentira. Eso es mentira, es un mal deseo que va a contaminar tu cuerpo. Entendamos, todo lo que contamina el cuerpo, todo lo que contamina el cuerpo es un mal deseo. El dulce, la soda, los pasteles, wow, tan ricos que son. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Nosotros éramos muertos antes de venir a Cristo, estábamos muertos en vida, pero el Señor nos salvó y ahora estamos viviendo realmente la vida, valga la redundancia, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio, así el pecado no tendrá el gobierno, así el pecado no nos va a dominar, así el pecado no nos va a controlar. Dice el versículo 14, así el pecado no tendrá dominio, el control, la gobernabilidad sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley. ¿Qué significa que no están bajo la ley? Amados, es por la salvación. Ahí están hablando por la salvación. No está hablando porque la ley sea mala, sino por la gracia. Como el Señor nos salvó por gracia, entonces nosotros no podemos decir, es que yo con mis obras, y yo tengo que cumplir esto, y yo tengo que cumplir lo otro, y tal ley dice esto, y tal ley dice lo otro, entonces como yo obedezco la ley, yo soy salvo. No, nosotros somos salvos por gracia. Pablo nos está hablando acerca de un gobierno, un control, ya sea de la injusticia, el pecado o Dios, porque la gracia nos da el poder de decidir a qué gobierno someternos, a qué poder someternos, o sea, al poder de Satanás con el pecado o al poder de Dios para vida. El poder de Dios, de Satanás con el pecado para muerte, y siempre va a terminar en muerte, amados. Siempre va a terminar en muerte. O el pecado, y cuando yo me refiero es que no te va a fulminar al instante, sino que poco a poco te va siendo insensible a la verdad de Dios. Entonces, poco a poco, lo que tú te vas volviendo es, sí, ok, listo, sí. Y llega un momento en que no escuchas al Espíritu Santo. Cuando tú menos pienses, es que ya no sientes. En ese sentido, en esa área, estás muerto, porque no le obedeces al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender a qué gobierno vamos a obedecer. Al gobierno de Satanás con el pecado, al gobierno de Dios a través del Espíritu Santo y la palabra. Por eso es muy importante, amados, la palabra de Dios bien enseñada. Porque si no, es muy probable, amados, que nosotros nos estemos dirigiendo a otro lado. El pecado no nos domina, no reina en nosotros cuando nacemos de nuevo. Por eso no le obedecemos, porque el pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué? Porque ya comienza la naturaleza de Jesucristo a actuar a través de la palabra. Esto está mal, corrígelo por amor a Dios, por amor a ti. Mira el templo, mira la palabra, no robar, no matarás, no fornicarás. Ojo con esto, mire, seamos honestos, seamos amables, seamos cordiales, ojo con los malos pensamientos. Amados, la palabra del Señor es para corregirnos a nosotros, no al Señor de enseguida. Allá el Señor de enseguida tendrá que darle cuentas al Señor. Es para corregirnos a nosotros. El pecado no se enseñorea de nosotros, no reina, no nos gobierna, porque bajo la gracia podemos decir no a lo malo y sí a lo bueno, porque nuestra voluntad tiene que ser gobernada por Cristo, tiene que ser gobernada por la palabra de Dios. Versículo 15, entonces que vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Y esto es muy importante aclararlo, amados. Esto es muy importante entenderlo. Mire lo que dice aquí. ¿Acaso no saben ustedes? Pablo nos está haciendo la pregunta.
¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, que fue lo que hizo Adán y Eva, le obedecieron a Satanás, entonces se esclavizaron a lo que, a lo que obedecieron? ¿Qué obedecieron? La mentira, la maldad, todo lo que quiso darles Satanás. Claro que lo son, dice Pablo. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado. Amados, cuando nosotros nacemos de nuevo, comienza el Espíritu de Dios, la naturaleza de Dios, a la naturaleza de Cristo, a hacer efecto en nosotros. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, entonces vamos a servirle a Cristo, porque le estamos obedeciendo a Cristo, no al otro. Mire aquí algo muy importante también. Aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Por eso es importante las enseñanzas. ¿Qué enseñanza estamos recibiendo, amados? ¿Estamos recibiendo enseñanzas que nos van a llevar al materialismo? Estamos recibiendo enseñanzas que, ay no, noche de milagros. Entonces, si no hay milagros, entonces no hay noche. Y tampoco está Jesús. No. Yo no estoy diciendo, yo no estoy en contra de los milagros, pero ojo con eso. Amados, Jesús sanó a 10 leprosos. Les hizo el milagro. A 10. A 10. Y solamente uno se devolvió a darle gracias. Y ese fue el que se salvó. El que dio gracias y le dio gracias a Dios. A Jesús. Y Jesús preguntó, ¿no eran 10 los que sané? ¿Los otros 9 se fueron para el otro lado, amados? Por eso es importante la palabra de Dios. Por eso es importante, aquí Pablo nos está diciendo, se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Pablo les decía, ojo con las enseñanzas que le hemos transmitido, las enseñanzas apostólicas. Las enseñanzas que Jesús a través de los apóstoles les dejó a ellos. En efecto, en versículo 18, habiendo sido liberados del pecado. Antes de nacer de nuevo éramos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de la justicia. Es decir, antes de nacer de nuevo éramos esclavos del pecado. Ya no. A pesar de que pecamos, tenemos la decisión de decir no. Por eso no somos esclavos. Porque esclavos de la justicia, porque ahora, por medio de la palabra, sabemos qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Somos libres de decidir a quién le servimos. Si a Cristo o a Satanás. Si a Dios o a Satanás. Si al Espíritu Santo o a Satanás. Cristo nos liberta de la condenación del pecado. Cuando venimos a Cristo, Él nos liberta de la condenación del pecado. Dios nos está liberando del poder del pecado. Porque a pesar, eso es lo que trata de decir Pablo. Hay un poder en mí que yo no entiendo. Pero a través de la palabra, el Señor comienza a liberarnos de ese poder. Y cuando Cristo vuelva por segunda vez, nos va a liberar de la presencia del pecado. Por eso es que vamos a tener cuerpos gloriosos. Porque el pecado no va a estar en nuestro cuerpo. Y nosotros tenemos que entender eso. Cristo nos liberta de la condenación del pecado. Ya no somos condenados por el pecado. Pero hay un proceso. Hay que liberarnos de ese pecado nosotros. ¿Cómo? A través de la palabra. Cuando nacemos de nuevo es a través de la palabra. Y tiene que ser a través de la palabra. No hay otra forma, amados. Nuestra naturaleza antes de nacer de nuevo estaba esclavizada a la maldad por el enemigo. Al nacer de nuevo por medio de la palabra, sabemos que le agrada a Dios y el Espíritu Santo nos guía para hacer el bien, para hacer la voluntad de Dios. Y entre más palabra tengamos, más sabemos que le gusta a Dios. Gálatas 5, 16 al 17 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos. ¿Qué significa impulsos? Pasiones desordenadas de la naturaleza pecaminosa.
Versículo 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Es precisamente lo contrario a lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Mire los dos poderes, el poder del Espíritu Santo y el poder pecaminoso, que es el pecado. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Es decir, la naturaleza pecaminosa comienza a ser piedra de tropiezo. No lo haga, no lo haga. Vamos a orar. No, no lo haga. ¿Para qué? Vamos a levantarnos a las 4 de la mañana a orar, o vamos a levantarnos a las 5, o vamos a escuchar una enseñanza, o miren al pastor, mire ese pastor tan elegante de Fuente de Vida. Mire, hay que escucharlo, hay que escucharlo. Y el pecado es, no, durmamos otro poquito. Ese es el pecado, amados. Esa es la lucha de poderes. El poder del enemigo y el poder de Dios. Pero el poder del enemigo va menguando cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra, porque aprendemos más de Dios. El poder de Dios gana la batalla poco a poco cuando nosotros, después de ser nacidos de nuevo. Mire lo que dice Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la clave. Cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces comienza el poder de Dios a actuar en nosotros. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? El viejo hombre es el que tiene la naturaleza de Adán, sometida al pecado. Pero al nacer de nuevo hay en nosotros la naturaleza de Cristo. Esa naturaleza hay que alimentarla para que crezca en nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo es que la estamos alimentando? 15 minuticos semanales de la palabra. ¿Es suficiente, amados? No. Todos los días, amados. Busque tiempo, hay tiempo. No me vaya a decir que no. Amados, la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo va a ser alimentada solo y exclusivamente a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Volvamos al versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis decidido de corazón aquella forma de doctrina, mire, aquella forma de doctrina, enseñanza a la cual fuisteis entregados. ¿Qué enseñanza estamos recibiendo hoy? ¿La que me lleva a la verdad o la que me da palmaditas en la espalda para sentirme bien? Por medio de las enseñanzas correctas que me llevan a Dios, que me enseñan la verdad, que no es lo que yo quiero escuchar. No es que yo voy a ir a esa iglesia porque allá me dan profecía. Amados, a usted le pueden dar todos los días profecía. Pero si usted no tiene una relación correcta con Dios, no se le van a cumplir. Punto. ¿Me están enseñando el materialismo? Venga, siembre, pacte. Venga, pacte, venga, siembre. Los diezmos. El árbol de allá del Edén, ese significa, eso es mentira, todo eso es carreta. Pero tampoco me están moviendo mis emociones en las enseñanzas. ¿Me están moviendo mis emociones, amados, en las enseñanzas? La palabra de Dios no te mueve tus emociones. La palabra de Dios está hecha para corregir tu manera de pensar. Al corregir nuestra manera de pensar, corregimos nuestra manera de actuar. Tenemos que entender eso. ¿Me mueven mis emociones para llevarme a hacer algo? ¿Me mueven mis emociones para, wow, sí? No, amados. Si la palabra no me confronta con la verdad, tengo que tener mucho cuidado con lo que estoy escuchando, con lo que estoy viendo. Por medio de Cristo y del Espíritu Santo, Dios no quiere que seamos esclavos del nuevo pecado, del pecado. Ya nos libertó. Por eso no quiere que seamos esclavos del pecado. Porque Él ya nos libertó. Su Hijo murió en la cruz por eso. Él no quiere que seamos cautivos de la maldad. Por medio de Jesús fuimos libertados de ese poder que nos subyugaba y nos sometía. Ya podemos decidir entre lo bueno y lo malo, entre lo que no glorifica a Dios y lo que sí glorifica a Dios para hacer su voluntad. En la cruz, y esto es muy importante, amados,
Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. En la cruz el cuerpo de Cristo fue clavado para sustituir nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso ya no somos esclavos del pecado, porque Jesús pagó con su cuerpo esa naturaleza pecaminosa. Y nuestro cuerpo carnal para el pecado, para que el pecado no reine en nosotros, no gobierne nuestras vidas. Mire lo que dice Romanos 6, 20 al 23. Y esta es la versión palabra de Dios para todos. Cuando eran esclavos del pecado, no vivían al servicio de la justicia. Y esa es la verdad. Eso es pasado. Cuando eran, nosotros ya no somos esclavos del pecado. Muchas veces pecamos, pero muchas veces lo hacemos sin intención. Cuando lo hacemos con intención, ahí es donde tenemos que arrepentirnos inmediatamente y pedirle perdón al Señor. Esa es la libertad que el Señor nos da, que nosotros podemos decir, wow, Señor, yo cometí este error, Señor, perdóname. Cuando eran esclavos del pecado pasado, no vivían al servicio de la justicia. ¿Y qué sacaron con esto? Solo cosas de las que ahora sienten vergüenza y que llevan a la muerte. Antes, amados, de recibir a Cristo y de nacer de nuevo, hacíamos cosas que eran pecado, eran mal. Y muchas veces cuando nos acordamos, uy, Dios mío, qué pena, yo alcancé a hacer eso. ¿O no le ha pasado a usted? Si no le ha pasado a usted, amado, gloria a Dios. Gloria a Dios. A mí sí me pasó. Y yo me tuve que avergonzar de muchas cosas. Versículo 22 de Romanos 6. Dice, pero ahora, liberados del pecado, se han hecho esclavos de Dios. Acuérdese que uno sirve a quien le da su voluntad. Esclavos de Dios. Yo le doy mi voluntad a Dios. Como resultado se dedican solo a Dios y solo los llevará a la vida eterna. El pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo de vida la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso, amados. Es una promesa de Dios. Dios liberta nuestra voluntad para que el proceso de la santificación sea progresiva, sea continua y para siempre. ¿Progresiva en qué sentido? Que hoy aprendemos una cosa, mañana aprendemos otra y vamos corrigiendo. Es progresiva, va progresando, va progresando, va progresando. Y es continua, no para, todos los días. ¿Para qué? Para siempre, para la eternidad. Por eso es importante, amados. Y yo soy muy celoso, porque cada palabra que yo diga puede llevar a una persona a la eternidad o puede llevarla a otro lado. Algo que aprendí muy grande para mí, la obra de Jesús, que hizo Jesús en la cruz, es grande. No tanto por lo que, y esto es muy importante porque lo aprendí, amados. Algo que aprendí, muy grande. La obra que Jesús hizo en la cruz es grande no tanto por lo que venció la tentación, sino porque retuvo la perfección que Adán no pudo retener. Que el Señor me dé palabras para explicar esto. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, eran perfectos, no había corrupción. Y ellos pecaron. Pasaron alrededor de 4000 años, y eso es de acuerdo a lo que dice la Biblia, y fue corrupción tras corrupción. Todos los días se corrompían. Llegó Jesucristo, algo perfecto, y en todo ese pecado, mire todas las tentaciones que Jesús tuvo. Y no eran tentaciones como, ay, no, la pornografía. No, eran tentaciones de poder, eran tentaciones de voluntad, eran tentaciones donde el enemigo le quiso decir, haz mi voluntad y nega la voluntad del Padre. Y Jesús tuvo el coraje de retener esa perfección. El enemigo quiso vencer a Cristo seduciéndolo en su voluntad, así como hizo con Adán. Pero no lo apartó de la voluntad de Dios. Jesús lo tenía claro, amados. Jesús no fue vencido porque él sabía que él tenía que hacer la voluntad del Padre. Jesús tenía que vencer al enemigo en la misma área en que el enemigo venció a Adán. ¿Por qué? Porque si no lo vence en la misma área que venció a Adán, el enemigo a Adán, entonces Jesús no había sometido al pecado. El apóstol Pablo nos lo explica de esta manera en Romanos 5, 18 al 19. Así, en la Nueva Traducción Viviente dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos.
Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Nosotros tenemos vida nueva. Nosotros tenemos vida nueva. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Ese es Jesús. Amado, nuestra voluntad se va a inclinar para el lado en que más ejercitemos. Ya somos salvos por medio de Cristo. Ahora nos toca decidir a nosotros. ¿Qué estamos alimentando? ¿En qué nos estamos alimentando? ¿De qué nos estamos alimentando espiritualmente? ¿De qué palabra nos estamos alimentando espiritualmente? Es una decisión que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos comenzamos a ver como, wow, la voluntad, y nos comienzan como a seducir en la voluntad para que hagamos otras cosas, tenga mucho cuidado con eso, amado. No se deje seducir, no deje cautivo a su voluntad. Entendamos, la voluntad es muy importante. La voluntad es la reina que está sentada en el trono. Y esto es muy chévere, este ejemplo que escuché, que aprendí. La voluntad, nuestra voluntad, está sentada en un trono. Nosotros decidimos quitar la voluntad de ese trono y mirar a quién colocamos ese trono. Si al enemigo, a Dios o nuestro ego. La decisión es de nosotros. La decisión es de nosotros. Hagámonos el examen. Ese trono de mi voluntad, ¿quién está sentado allí? ¿Mi ego? ¿Yo todo lo puedo? ¿El orgullo? Yo no necesito de nadie. No es que yo, olvídate, yo soy la última Coca-Cola del desierto. El enemigo con el pecado, continuamente haciendo lo mismo, pues tiene sentado a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sentamos? A través de la palabra de Dios. Para nosotros decidirnos para comprar algo, amados, nuestra voluntad tiene que ser seducida para ganar tu corazón y así decidir comprar el producto que nosotros nos decidamos comprar. Es decir, un perfume, el perfume de, yo qué vas a ver, de Celine Dion, o que Shakira saque un perfume. Ay, no, Shakira, tan chévere, tu voluntad, se ganan tu voluntad. Entonces tú vas, la voluntad le habla al corazón, el corazón dice, vamos a comprar el perfume de Shakira. Así es que tomamos la decisión en lo espiritual también. Así es que tomamos la decisión en el pecado. A mí no me salgan con el cuento de que, no, es que el enemigo me tentó. No, eso es mentira. Usted decide pecar, punto. Y cuando usted analiza el pecado siempre va a estar con un engaño. El pecado es un engaño. El pecado te muestra algo lindo, hermoso, pero al final de cuentas no es. Va a ser maldad, va a ser dolor y va a ser muerte. Ya sea muerte espiritual o muchas veces hasta muerte física, amados. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de personas que mueren de sobredosis de droga, de sobredosis de alcohol, en los carros porque estaban bebiendo, en fin, cantidad de cosas, amados? Es un engaño, el pecado es un engaño, es una mentira. Por eso yo personalmente me decidí por Dios, porque me dice la verdad. Dios no me engaña, Dios no mueve mis emociones para hacerme hacer algo, para llevarme a hacer algo. No. ¿Por qué yo me opongo a las falsas enseñanzas? Porque son estratagemas que nos alejan de Dios. Entendamos. A mí no me importa lo que diga la gente, amados. Cuando es una mala enseñanza yo lo digo. Yo no hablo aquí de nadie, ni digo nombres, ni nombres de iglesias. Yo hablo en general. Pero cuando hay una enseñanza errónea, yo me refiero a esa enseñanza. Están enseñando esto y esto y esto, y eso nos alejan de Dios. Ese es mi trabajo. Tenemos que decidirnos, amados, por la verdad de Dios. Así nos duela. Porque yo prefiero que me duela aquí y ahora y ver la cara de Jesús en la eternidad que irme para el otro lado.
La palabra del Señor dice, y ahí verán el crujir de dientes. Y es eterno, no es un día ni dos, es eterno. Cuando caemos en el mismo pecado continuamente es porque tu voluntad o nuestra voluntad está cautiva, la cogió, está presa, está gobernada por el pecado. Pero para eso murió Cristo en la cruz, amados, para liberarnos. ¿Cómo nos liberamos? A través de la palabra, a través de, amados, de esfuerzo. Hay que esforzarnos. Cuando nosotros queremos hacer algo, vamos de paseo, vamos a reunir y comenzamos a cohibirnos de tal cosa, ¿no? Vamos a cohibirnos de esto y esto y vamos a coger estos centavitos y vamos a ahorrarlos aquí y los metemos y los metemos y los metemos y nos vamos de vacaciones. ¡Chévere! Yo no estoy diciendo que sea mal, no, pero te esforzaste. Haga lo mismo con Dios. Amados, hay que decidir a quién servir. Muy sencillo. Decidámonos por Cristo. Todos los días entreguémosle nuestra voluntad a Dios. Todos los días entreguémosle nuestra voluntad a Jesús. Todos los días a través de la palabra corrija su voluntad. En la voluntad, en el trono está la voluntad. Quítela de allí. Désela a Dios. Deje que ese trono se siente Dios. La palabra, el Espíritu Santo. Amados, y hagámoslo de corazón. Porque el que se adueña de tu voluntad se adueña de tu corazón. Por eso Dios decía, hijo mío, dame tu corazón. Y es a través de esto, amados, que nosotros poco a poco nos vamos separando del mal. Poco a poco. Es un proceso. Es un proceso. Nos falta mucho. Cuando yo aprendí esto, dije, wow, Señor, yo no sé nada. Yo no sé nada, amados. Todos los días le digo al Señor, enséñame, 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 enséñame. Y entre más aprendo, más entiendo que yo no sé nada, que yo no sabía nada, que el Señor es Dios, es poderoso. Y yo le voy a dar el trono, yo le voy a dar ese pedestal a ese creador. Sé que todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar. Cometo muchos errores, yo lo sé, pero la palabra me corrige. El Espíritu Santo me lleva a arrepentimiento. ¿Qué más podemos hacer? No podemos jugar a Dios, amados. Entreguémosle la voluntad a Dios. Entreguémosle nuestro corazón sinceramente a Dios. Espero, amados, que esta enseñanza haya sido de su bendición, haya sido de edificación también. Espero que les quede claro. Si no, escríbanme, denme una notica por allí por el mensaje, por el Messenger de Facebook. Si me conoce, mándeme un texto. No entendí esto, no entendí esto. Yo con mucho gusto se lo explico, porque para mí es muy importante que ustedes estén claros en el papel tan importante que tiene la voluntad en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria y sobre todo, amados, en nuestra relación con Dios.